Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Voy a terminar el ciclo acá de la investigación de narcotráfico en un formato de un operativo de agentes encubiertos. O sea, yo les he comentado en los últimos episodios de que una de las herramientas más efectivas dentro de la investigación de narcotráfico de drogas es el uso, el utilizar un agente encubierto, un policía que actúa, que se hace pasar, obviamente actuando como narcotraficante, y se introduce en una organización, se introduce en un grupo y se hace pasar por narcotraficante con la intención de identificar pistas, de identificar lugares, de identificar cuentas de banco, de identificar documentación y demás. Entonces, les comentaba que es una de las herramientas más efectivas, especialmente y particularmente cuando el agente encubierto es una persona muy bien preparada, una persona con experiencia, una persona con mucho profesionalismo, mucha ética, porque les comentaba que uno de los problemas que se ve, y aquí quiero cerrar el círculo de por qué a veces el tema del agente encubierto es problemático, es por la falta de supervisión de parte de la institución, porque somos seres humanos. Y le digo, en el mundo del narcotráfico, la vida suele ser muy alegre, en el sentido de los momentos de alegría, porque hay mujeres muy bellas que se acercan, hay mucha ostentación, hay mucho dinero, y sobre todo si el agente encubierto, el policía, es una persona débil, no es una persona que tiene una gran integridad y que a lo mejor se deja llevar por el momento, ya sea porque se alcoholiza demasiado, tiene o comete el error de consumir droga. Esto es algo que no es aceptable, aunque usted en las películas lo vea a cada momento. En la vida real, amigos, amigas, el consumir droga como policía encubierto es uno de los más grandes mitos que existen. En la vida real no se lo permite. Ahora, déjeme hacer una pequeña aclaración aquí. En un caso de que alguien, porque esto ha ocurrido, en un caso de que alguien le ponga una pistola en la cabeza porque la gente, el policía, y esto más bien ocurre en lugares callejeros, en la cultura urbana, no en altos niveles. Alguien lo presiona que consuma droga con ellos para saber si verdaderamente no es un policía. Aquí donde el policía ha hecho a veces, le digo, yo nunca me he encontrado en esa situación porque siempre me preparaba. Y si no vieron mis videos en el comienzo, cuando yo hablaba de cómo me preparé como agente encubierto cuando empecé en la policía de Los Ángeles, les recomiendo que lo vea, porque yo tomaba precauciones para que si me llegara a ocurrir eso, yo tenía siempre una salida, una puerta de salida. Pero ha ocurrido en algunos lugares donde el agente encubierto se ha metido en un lugar que no debiera haber ido en primer lugar, y se ha hecho pasar por una persona que usaba droga, que es uno de los errores, y entonces fue forzado a hacer eso. No ocurre normalmente, es una rara excepción, pero sí ocurre. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algunos policías, y sobre todo esto pasó hace muchos años atrás, donde ellos creían que si consumía droga no pasaba nada y eran parte del encubierto. Esto ocurrió en algunos policías, y sobre todo ahí es donde usted ve la tragedia que ocurre después en el consumo de droga. Porque ¿qué ocurre cuando un policía consume droga? Eventualmente puede ser que se convierta en un adicto. Y hemos tenido casos en muchos niveles en lo que el policía se robaba la droga que después hacía y la consumía él mismo o la vendía. Entonces, también hemos tenido, y le digo, cuando hable de la corrupción voy a hablar de estos temas. Entonces, el agente encubierto es un tema muy delicado que funciona muy bien si está muy bien supervisado. Y aquí este es el gran error de muchísimos departamentos de policía aquí en Estados Unidos o agencias policiales, pero particularmente en nuestros países. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mentalidad en Latinoamérica de que no pasa nada, ¿no me entiendes? Un poquito de cocaína no nos hace daño, un churrito, darnos un pase de marihuana no pasa nada, o ¿me entiende? O cometer algún delito, tener algún delito y no documentarlo. Porque el agente encubierto verdaderamente bueno no se mete en esas situaciones, y si se mete, una de las cosas que usted debe hacer, y aquí porque su integridad debe ser impecable, tiene que documentar todo.
tienen que informar todo. Y generalmente, en estos casos que estoy hablando, cuando uno opera en encubierto en este tipo de operativos, generalmente tiene un grupo que lo está revisando, que lo está, digamos, observando, que lo está vigilando, lo está filmando, lo está grabando, y a veces incluso hay gente muy cercana a uno que está escuchando lo que está diciendo. O sea, no es como en las películas que uno va y sale y hace lo que se le da gana. Sí ha habido casos así, que son lo que le digo, que han causado grandes problemas, que se han caído y que han faltado a seguir los protocolos que se debían de hacer, y entonces eventualmente, acuérdese que todo lo que usted hace es imposible esconderlo, más hoy en día con las cámaras, entonces con la documentación se le cae el caso. Y esto es una de las peores cosas que puede ocurrir y que a veces ocurre mucho, es no seguir los protocolos, no seguir todas las reglas habidas y por haber. Y esto, la culpa principalmente de que esto ocurre es por la falta de supervisión y la falta de experiencia de sus supervisores. Le hablo del comportamiento de la gente encubierto, le hablo de la ética que debe tener, le hablo de... porque tiene que ser impecable, porque lo que vaya a hacer, lo que diga y lo que haga, eventualmente va a salir todo a la luz en una corte de justicia, ante un juzgado, ante un fiscal, ante un abogado defensor y sobre todo un jurado. Todo esto se va a escuchar. Entonces, le digo, si el policía encubierto hizo tonterías como consumir droga, como emborracharse, como lo que le comenté en el video anterior, entrometerse íntimamente con la víctima, con el narco, o con la mujer del narco, o con las familiares del narco, esto causa tremendos problemas legales. Y por último, otra de las temáticas que aquí se ocurre muchas veces en estos temas de narcotráfico, que le digo, que de investigación de narcotráfico, particularmente en los temas de agente encubierto, es que cuando uno hace investigaciones, todo se debe documentar minuciosamente. Horarios, personajes, tiempos, lugares, todo lo que ocurrió es muy importante que sea nítidamente documentado, porque eventualmente cuando usted diga, por ejemplo, en tal fecha, tal hora me encontré con este individuo en tal lugar y hablamos de esto y esto y esto y esto, una de las cosas que va a pasar, obviamente, el narco va a decir, no, eso no ocurrió en tal lugar, yo estuve en tal lugar, o me encontré con este, o nunca le entregué esa mercadería, o nunca le dije esto, nunca. Entonces, si las filmaciones, si las grabaciones corroboran eso, está bien. Pero ¿qué ocurre cuando esas filmaciones no existen? Cuando no hay una corroboración fehacia de lo que ocurrió. El que tiene la habilidad, acuérdense que aquí en la ley en Estados Unidos uno es inocente hasta que se lo comprueban que es culpable. Entonces, si hay en el sistema legal anglosajón, si hay alguna duda de que esto no existe, el caso se le puede caer rápidamente. Otra de las cosas que pasan aquí, y que después ya le digo, cuando hable de la cultura de la corrupción policial lo voy a volver a hablar, es que a veces cuando se cometen estos errores, por ejemplo, el no haber documentado, otra de las cosas que es muy importante es cada vez que usted tiene que hacer alguna situación, tiene que usar cierto equipo, tiene que usar ciertas cosas, ¿verdad? Tiene que llenar ciertos formularios, algunos muy complejos de exactamente cuándo, dónde, lo que va a utilizar, qué equipo va a utilizar, y tiene que ser autorizado muchas veces ese equipo, porque es altamente sofisticado, por un supervisor, por un fiscal, incluso por un juez. Es como una orden de acatamiento para escuchar. Esto también se usa mucho en las escuchas. Bueno, ¿sabe lo que ocurre muchas veces? Algunos policías, por quererse demasiado sabuesos, han falsificado documentación de esta, han falsificado firmas, han tratado de cambiar fechas. O sea, no le estoy hablando de nada que usted no conoce, no le estoy hablando de nada, pero aquí ocurre, y definitivamente ocurre en nuestros países porque lo vamos a encontrar, y esto es cuando el caso se cae. No solo que se le cae el caso, amigo, amiga, sino que la policía queda en muy mala imagen, ¿me entiende? Y entonces es cuando el público, porque esto eventualmente va a salir a la prensa, va a salir a los medios, sobre todo si es un caso muy importante, va a salir a la prensa y a los medios y se le va a caer todo y va a pasar vergonzosamente. ¿Me entiende esto? Ya voy a hablar yo de la documentación oficial de todo esto porque tengo bastante conocimiento de
toda la formalización que esto recurre y lo delicado que es, particularmente en el ambiente federal aquí en Estados Unidos. Pero, amigos y amigas, que a veces ha ocurrido con investigaciones, particularmente de individuos muy conocidos de nuestros países, en la que se le culpa a las agencias federales de Estados Unidos de no hacer las cosas bien hechas. Amigos y amigas, los voy a dejar con esto. La documentación, sobre todo cuando es trabajada no necesariamente por una agencia federal como la DEA, el FBI, aduanas y demás, sino por el fiscal y por los jueces, es minuciosamente revisada. No crea que se hace a la virtual, pero yo he oído mucho a individuos, a políticos, a periodistas, a individuos que inventan y que dicen que se hizo un mamarracho y todo eso. No. Sí ha ocurrido y se ha cometido errores, pero en investigaciones de alto nivel, sobre todo cuando los sospechosos son muy conocidos, es demasiado, digamos, minuciosa y llega muy de cerca. Que nuestros países no reciban toda la información por la falta de desconfianza y demás que Estados Unidos tiene a veces con las agencias policiales de nuestros países, con los fiscales, con los juzgados, con los demás, eso es otra cosa. Pero le puedo asegurar de corazón que aquí en Estados Unidos una investigación de alto nivel, si se llega a encontrar algo equivocado, el mismo fiscal, el mismo asistente fiscal se va a negar a firmar ningún tipo de documentación. En el caso de los agentes encubiertos, para cerrarlo, si hay alguna irregularidad, si hay alguna cosa que el fiscal sepa, que los jefes, los supervisores sepan, generalmente estos casos nunca llegan a ser muy buenos o se trata de ser. Ya va a ser una aclaración. Si ha ocurrido de que le han mentido al fiscal, si ha ocurrido que le han mentido al juez y demás, pero después eventualmente los abogados defensores, que son muy buenos, porque también tienen a su disposición investigadores privados que van a revisar lo mismo que yo le estoy diciendo aquí. O sea, acuérdese, y aquí esto tiene muy importante, todo lo que usted hace como agente encubierto es documentado, ya sea por usted, por su grupo que está con usted, por supervisor, por videos, por grabaciones. Toda esa información se la damos al fiscal, se la damos, el juez la va eventualmente a evaluar, pero se la damos también al abogado defensor. Y el abogado defensor, si es bueno, y sobre todo si está representando un capo, narco de alto nivel, va a tener individuos, posiblemente es agentes federales, es policía, que van a revisar todas esos reportes, esas grabaciones, esas cosas, para saber si se cometió algún error. ¿Me entiende por qué es tan importante eso? Entonces, si todo se hace bien, es extraordinario. Si dentro de todo eso, y este es el gran dilema de trabajar del lado de la ley, si todo se hace bien, pero hay un solo error, se cae todo. Ese es el gran drama del sistema federal, de la burocracia. Mientras que del lado de los defensores, mientras que del lado de la mafia, mientras del lado del... Ellos pueden hacer toda la trampa posible, pueden mentir, pueden manipular, pueden hacer todo, y a no ser que el fiscal lo sepa específicamente, es muy difícil luchar en contra de ellos. O sea, la ley tiene que estar segura de que todo está perfecto. Ellos no tienen que hacer. Acuérdense una cosa que yo siempre digo. Los narcos, los delincuentes en general, contratan abogados defensores no para descubrir la verdad, sino para que utilicen su habilidad, que muchas veces hace trampa, para sacarlos de la cárcel. ¿Entiende? O sea, no se confunda. Los abogados defensores no les interesa la verdad. Les interesa encontrar algún detalle, algún error, alguna cosa mal hecha frente a la ley para poder sacar a su cliente de la cárcel. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar. Los invito a que nos vemos en el próximo narcomentario. Un gusto saludarlos.